¿cuál es la característica de un cristiano? Estaba pensando yo. ¿En qué se diferencia la vida de uno del mundo de uno de Cristo? Una de las características es, como nos decía Albert, buscad, pensad en las cosas de arriba, ¿no? Y eso lo demostramos ahora viniendo a la iglesia, congregándonos, ¿no? Otra característica, ¿qué puede ser? Leer la Biblia, ¿no? Otra característica importante, ahora ya lo leemos y lo entendemos, ¿no? Yo antes, ya les digo, no entendí nada, ahora sí lo entendemos. Hay algunos pasajes difíciles, como Pedro mismo lo dice, ¿no? Hasta hay algunas cosas de Pablo que hasta a mí me es difícil, dice, ¿no? Porque hay algunas cosas complicadas, porque es la mente de Dios lo que Él nos está revelando, pero leyendo y estudiando lo podemos entender. Y otra característica de un cristiano, la oración, ¿no? La oración. ¿De qué nos habla Santiago? Santiago nos habla de varias cosas, ¿no? De muchas cosas. Santiago hemos visto que es un libro muy práctico. Un libro que te dice, es verdad, Pablo habla mucho, Romanos, ¿no? Habla muchísimo sobre doctrina y se podría decir como la catedral de la fe y te da muchas cosas, ¿no? Y Santiago te hace pensar y te hace que revises tu vida a la luz de las Escrituras para que veas si en verdad has nacido de nuevo. Y una de esas características, hay muchas características, ¿no? que hemos ido viendo, y ahora nos toca una muy importante que es la oración. ¿Qué es la oración? Este pasaje que hemos leído trata enteramente sobre la oración. Es la parte final del libro. Santiago está terminando su libro, 5 capítulos, un libro pequeño comparado con algunos otros libros, aunque depende con qué libros lo comparemos. Si lo comparamos con Judas, es un poco grande, pero es un libro pequeño, 5 capítulos. Y en este último capítulo, su epílogo, podríamos decirlo, quiere hablar sobre la oración, que es un rasgo distintivo del creyente. Así que en esta mañana vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a revisar nuestra vida de oración, porque lo que queremos aquí no es solo tener un conocimiento, ¿no? Ir marcando un clic, un check, sino ver si en verdad nuestra vida es como el Señor quiere que sea. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿No? Es lo que nos hace pensar este pasaje. ¿Cómo vivimos nuestra vida? La vida tiene, si lo representaríamos en un gráfico, unas partes que vamos por los valles, que estamos muy, muy bien, y otras partes de altibajos, ¿no? Vamos para arriba, vamos para abajo. Nuestra vida va así. ¿Qué vamos haciendo en nuestra vida en ese tiempo? Es lo que nos hace pensar este versículo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros en cada momento de nuestra vida? Que siempre estemos al lado de Él. Eso lo vamos a ver ahora. Me hace recordar, por ejemplo, con la pregunta que hizo Ana Eva, ¿no? Ahora en Colosenses, me hace recordar a Santiago 1:2, ¿no? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? A veces uno, cuando estás en pruebas, como que es verdad, no estás contento, pero el gozo del Señor siempre está contigo, siempre. Y aquí nos dice, hermanos míos, tened sumo gozo, estad muy contentos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, y ahí describe más, ¿no? Porque esas circunstancias en nuestras vidas, los altibajos, ¿no? Tanto que estemos arriba o cuanto que estemos abajo, el Señor va trabajando en nosotros y va moldeando nuestro carácter. Tened por sumo gozo cuando estemos en esa circunstancia, porque el Señor está obrando en nosotros. Y como lo vemos en los miércoles en la oración, el Espíritu Santo está produciendo en nosotros su fruto. Su fruto, que según Gálatas 5:22, ¿no? Son 9, aunque hay algunas otras descripciones donde hay uno más, uno menos, y nosotros ya estamos en el 8º, ¿no? Ya nos queda el último. Este siguiente miércoles terminamos los frutos del Espíritu Santo.
¿Y los frutos del Espíritu Santo qué son? Es que nuestra vida, que nuestro carácter se hace cada vez más parecido al carácter de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que quiere el Señor. Preparados, un cristiano preparado para toda buena obra. Santiago 1:27, y recordando un poco, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la relación pura y sin mancha delante de Dios? Es lo que vamos a ver esta mañana. Dios, vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 13, dice, la primera parte solo, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y la segunda parte, ¿qué es lo que dice? ¿Está alguno alegre? ¿No? Dentro de las preguntas. Entre estas dos partes está toda nuestra vida, ¿no? Nosotros vamos, como les dije en la vida, ¿no? Con altos y con bajos. Y no es porque tú estés en un alto o un bajo, que estés o bien o mal en tu relación del Señor, sino que eso, como la lluvia y el sol, sale para todos también hay esos momentos en nuestra vida, los altibajos. Entonces, ¿hay alguno? Pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Afligido? Seguro que sí. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Seguro que sí, ¿no? Y gracias a Dios por ello. ¿Qué pasa si tú estás afligido? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te sale naturalmente? ¿No? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Qué haces tú cuando estás en tu trabajo y tienes un problema? ¿No? No has podido hacer bien una cosa. ¿Qué es lo que haces? Algunos con mal genio quizás, ¿no? Patean a algo, te quejas, ¿no? O dices, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a leer otra vez y me falta por impericia mía o por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que haces? Preguntas a otra persona. Y acá la Biblia, ¿qué dice que hagamos cuando estemos en esa situación, cuando estamos afligidos? Ore, ¿no? Hay una frase, ¿no? Y una iglesia ha puesto su nombre que se llama Coram Deo, ¿no? Que no es del Corán, sino es con M, Coram. Coram Deo es vivir delante de Dios, en la presencia de Dios, ¿no? Una iglesia hermana nuestra. Y eso es lo que Dios nos llama a ser. Que en cualquier circunstancia de nuestra vida que estemos arriba o estemos abajo, estemos alegres, estemos tristes, estemos deprimidos, estemos en un problema o estemos alegres, ¿no? Siempre llevemos esa circunstancia a los pies del Señor. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Y qué pasa si estás alegre, si no estás afligido? Porque a veces estás afligido, es verdad, eres cristiano, estás afligido, tienes el gozo del Señor dentro de ti, pero cuando estás en un problema y cuando estás en mucha dificultad o angustia, no te nace, ¿no? Cantar alabanzas, ¿no? Porque estás triste. O quizás lo que te da ganas es llorar, ¿no? Hay algunas oraciones que hasta son himnos, por ejemplo, ¿no? Que son oraciones que a veces son, o los salmos mismos en la Biblia, salmos que están hechos con el corazón, ¿no? Con el corazón en la mano, con lágrimas. Entonces, en el momento que estés afligido, el Señor te dice, haz oración, tráelo delante de mí. ¿Hacemos eso nosotros? No. La Biblia que dice orar sin cesar, ¿no? Que cada momento de nuestra vida nos lleva a una oración. ¿Hacemos eso? Tampoco. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en diferentes circunstancias, ¿no? Cuando vemos, me hace recordar el versículo 5 de Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo lo vas a pedir? Orando. Orando. ¿A quién de nosotros nos falta sabiduría? ¿No? A todos. Quizás en una circunstancia no, porque ya la hemos pasado antes o es muy sencilla, pero la vida
cada día nos presentan muchas dificultades, muchas cosas nuevas, muchos retos, que a veces uno piensa que ya lo ha vivido todo, ¿no? Pero viene una nueva circunstancia que te demanda y dices, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Yo no estaba preparado para esto. ¿A alguien le falta sabiduría? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios es ore al Señor. Entonces nuestra vida y una característica importantísima de nuestra vida es que hagamos oración. Eso es una característica importante. Quizás no sea muy fácil, por ejemplo, leer un libro, ¿no? Y te enganchas con el libro. Quizás sea muy fácil, por ejemplo, hablar con una persona y puedes estar 5 minutos, 10 y a veces con el teléfono, ¿no? 1 hora, 2 horas hablando. ¿Y con Dios? ¿Cuánto tiempo puedes estar? ¿1 minuto? 5 minutos. Señor, que ya estoy 10 minutos. Señor, tú lo sabes todo, ya, ¿para qué te lo voy a decir? ¿No? Jesús, ¿qué hacía? Aparte de relacionarse cuando lo vemos, ¿no? En los evangelios, aparte de estar con el pueblo y enseñando, estando en las cosas con el Señor, ¿qué hacía? Cuando terminaba o cuando amanecía, se iba a un tiro de piedra, dice, ¿no? Yo supongo que ahí tenían mucha fuerza porque supongo que el tiro de piedra era muy lejos, no sé qué distancia será. Pero se alejaba, dice, se alejaba, se apartaba de los demás y se ponía a orar. Jesús, que es nuestro ejemplo, ¿no? Que él era Dios, que no necesitaba ese tiempo, lo dedicaba al Señor. ¿Y nosotros? Y nosotros que a veces hacemos las cosas en nuestras fuerzas, ¿no? O que decimos, vamos a preparar el tema. A mí, la verdad que el tema de esta mañana de Albert me gustó mucho y él, como dice, a mí me ha enseñado mucho y es verdad, nosotros cuando estudiamos, lo preparamos, oramos al Señor porque es el Espíritu el que te habla, tú aprendes la verdad que mucho. Y él estaba diciendo, y como decía Trenchard, como decía, ¿no? Estaba hablando de varios, te lo tienes que preparar, te lo tienes que leer. Y yo también he leído, he revisado, he escuchado prédicas, porque como voy al trabajo y el trabajo no lo tengo cerca, ¿no? Pero ya me he acostumbrado a hacer ese tiempo y en ese tiempo pues voy orando. O a veces, si estoy un poco cansado, porque ahí no tengo muchas ganas de orar, pues me pongo un sermón o algo para escuchar en el coche y como el tiempo es más o menos una media hora, pues me da tiempo para mucho, ¿no? Y tengo tiempo. Y todos tenemos tiempo, ¿no? Y a veces decimos, oye, tú sabes que es importante orar y tú sabes que es una característica del cristiano. Sí, lo sabe. Pero a pesar de saberlo, nosotros lo sabemos que tampoco lo hacemos, ¿no? Porque nos cuesta. Es una tarea casi siempre pendiente, es un chip que no le podemos dar al Señor. Y eso es lo que nos llama ahora Santiago, nos llama la atención, para hacernos pensar, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere que nazca en nosotros el carácter de Cristo. Y nos dice, ¿cómo estás orando? ¿Estás orando cuando estás triste? Te da más. Tienes más, ¿no? Idea de orar cuando estás triste y cuando estás alegre, alabas al Señor, es una oración también. Es una oración. Que a veces tú, como decía Juani, ¿con quién más hablas tú? ¿No? Con Dios y contigo mismo. Y no es que estés loco, es lo normal. Hablas contigo mismo, es una oración. Cuando estás alegre, ¿qué haces? Cantas alabanzas. ¿Para qué fuimos hechos nosotros? ¿Cuál fue nuestro propósito? Dar gloria al Señor. Toda nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro tiempo, nuestro matrimonio. ¿Tu matrimonio es para que seas feliz? Gloria a Dios, si es así, pero el principal elemento de tu matrimonio, el objetivo de tu matrimonio, no es que seas feliz. Al final lo vas a hacer, si es que haces la voluntad del Señor. La finalidad de tu matrimonio es que des gloria al Señor. Si tú haces eso en tu matrimonio, por consecuencia serás feliz.
Si buscas primero la felicidad, no la vas a encontrar. El Señor es el que te llena. Y a raíz de eso, buscad el reino del Señor y su justicia, y lo demás os será añadida. Entonces, Dios nos llama a orar en toda circunstancia, y esta es una de las grandes luchas de la vida cristiana. Como les digo, podemos estar horas delante del televisor, podemos estar horas hablando, pero cuando te pones con el Señor, te falta el tiempo, ¿no? Alguien te llama, o tú mismo ya no puedes estar en ese momento. Revisémonos a nosotros mismos, ¿no? Y aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, en lugar de buscar al Señor, normalmente nos vamos a buscar ayuda en otras cosas, ¿no? Tienes problemas en el trabajo, tienes problemas en tu vida, tienes problemas en tu matrimonio. En lugar de ponerte a orar, a buscar en el Señor, dices, ay, voy a consultarle a mi amiga de aquí al lado que ha pasado lo mismo, ¿no? A ver qué me dice. Quizás te puede ayudar, y si es cristiana, muy bien, porque quizás sea un medio que el Señor use en su bendita voluntad, pero tiene su palabra. Y lo tienes a Él directamente, ¿no? ¿Le crees al Señor? ¿Y por qué no oras? ¿No? Si crees que Él te va a salvar y crees que Él tiene todas las respuestas y Él tiene toda la sabiduría y está esperando que tú ores para que te dé, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no tenemos la costumbre? Cada quien tiene una respuesta, ¿no? Cada quien tiene una respuesta. A veces estamos tan ocupados, Yo ayer, por ejemplo, dije, voy a orar, voy a organizar otra vez mi tema, ¿no? Y la verdad es que no tuve tiempo. No tuve tiempo porque estaba en el trabajo, ¿no? Y yo digo, pues ahora seguro que voy a tener tiempo para hacerlo. Pues no tuve tiempo. Entonces, a veces uno tiene que sacar tiempo del tiempo, ¿no? Y me acosté a las 2 de la mañana y digo, y ahora no lo voy a revisar porque ya estoy un poco cansado y mañana tengo que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿a quién está hablando Santiago en este momento? Como lo vemos en el capítulo 1, cuando empezamos, está escrita a las 12 tribus de Israel, a los cristianos, ¿no? A nosotros en este tiempo hoy, cuando pasamos por diversas circunstancias. Y como decía en la primera parte, gracias a Dios por las pruebas, porque el Señor es en esas pruebas que Él nos va moldeando. Y a veces, ¿por qué tenemos que estar en el mundo, no? No es más fácil irnos como los ermitaños, ¿no? Como los monásticos que cogían y se iban a un monasterio. Y entre comillas era más fácil, ¿no? Pero a veces estar contigo mismo a solas, como decía uno, he ido que decía estos de los budistas, he ido a los budistas esto y me conocí a mí mismo, dice, y no me ha gustado lo que conocí, ¿no? Entonces el Señor nos dice que en todo momento, en altos y bajos, siempre estemos pensando en Él. Siempre. Esta aflicción, ¿no? Porque aquí lo dice en el versículo 13, está alguien entre vosotros afligido. Es un pesar, es un sufrimiento en el cuerpo. Y cuando estás afligido, lo que haces es levantar los ojos al cielo como pidiendo socorro, ¿no? Me hace recordar al Salmo 121, ¿no? Que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la circunstancia en la que habla aquí, si estás afligido. Y si está alguno entre vosotros alegre, ¿no? Cante alabanzas. Es lo que hacemos aquí también, ¿no? Es lo que hacemos aquí en la iglesia. El versículo 14, la oración. Seguimos con la oración. Dice, en todos estos versículos está por lo menos una vez la palabra oración. Y en un versículo está 2 veces. Del 13 al 18. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Yo iba a traer aceite, ¿no? Pero me he olvidado. Recuerdo que un hermano les llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, oye, mira, estoy enfermo y estoy malito, si pueden venir a orar por mí, porque las fuerzas se me van, ¿no? Y yo quisiera todavía seguir alabando al Señor y eso. Bueno, le dijo a los ancianos de la iglesia, a todos, ¿no? Y ellos hablaron, oye, vamos a ir esta tarde a verlo. Pues se encuentran los tres en la puerta, los cuatro que fueron en la puerta de la iglesia, de la casa de este hermano, y uno se mira al otro y le dice, oye, ¿trajiste el aceite? ¿No? Le dice, no, yo pensaba que lo traías tú. No, y el otro no. Pues nadie había traído el aceite. Y dicen, bueno, no hemos traído el aceite, pero vamos a pasar y vamos a orar con él. Entran, ¿no? El hermano, le dicen, hermano, sí, cuéntanos qué es lo que te pasa, hemos venido para orar por ti. Y le pregunta el enfermo, ¿y han traído el aceite? Le dice, bueno, los cuatro le dicen, no, nosotros pensábamos que tú tenías aceite. No, dice, pues yo tampoco tengo aceite. Dice, no, pues si no hay aceite, usted no puede orar por mí. ¿No? Si vemos esta segunda parte, sobre todo que dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, sí está bien, es un medio, ¿no? Como los medios que tenemos aquí, pero lo más importante no es el aceite, es el nombre del Señor. En ese tiempo el aceite pues era una costumbre, era como un bálsamo, ¿no? Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano, cuando lo encuentra tirado, con las heridas, maltratado, ¿qué es lo que hace? Lo unge con aceite y lava sus heridas con vino. Ese era el alcohol de ese tiempo, ¿no? El alcohol para limpiar las heridas. Y lo otro, pues, por los golpes, por las erosiones que tenía en la piel, con eso cubrían la piel con el aceite. Entonces y hasta en la Biblia nos dice, ¿no?, que se ungían a los reyes también, como apartándolos para el servicio del Señor. Entonces, no centremos nuestra atención, ¿no?, en las cosas secundarias, sino tengamos en cuenta bien lo que dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algunos hasta han tomado, por ejemplo, esto para hacer un sacramento, ¿no? Nosotros dentro de las ordenanzas, que no tenemos sacramentos, ¿no?, sino dentro de las ordenanzas, lo que dejó Jesucristo para la Iglesia, pues tenemos dos, ¿no?, que es la Santa Cena, que hoy la hemos hecho, y el otro es el bautismo, ¿no? Pero hay otros cristianos, ¿no?, que han cogido este versículo, por ejemplo, el de ungir con aceite los santos óleos, ¿no?, como algo que fue instituido por el Señor para hacerlo. Pero esto de aquí normalmente es para curarlo, ¿no? En el otro extremo de los santos óleos lo hacen para que el paciente o el enfermo se muera, ¿no?, para que se vaya. Entonces, cuando vemos o asumimos mal un pasaje, también puede tener consecuencias o ideas equivocadas. Esto de que está alguien enfermo, esta palabra, tiene mucho que ver con la palabra astenia. Astenia es una palabra que se usa para decir que no tiene fuerzas, que no tiene ganas, ¿no?, para alguien que está debilitado. Y probablemente también está hablando sobre todo de la parte espiritual, porque una cosa es que tengas dolor y otra cosa es que sufras por ese dolor, ¿no? Entonces, aquí está hablando más por la parte espiritual. No excluye la parte física, obviamente, pero la parte física te puede llevar a tener ese sufrimiento, ¿no? ¿Qué nos habla aquí la fe, no? Que nos dice, y la oración de fe, en el versículo 15, salvará. Aquí no nos dice sanará, sino dice salvará. Dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El otro versículo, por ejemplo, dice, si está alguno de vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia
Y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Este también ha sido un versículo, es uno de los versículos más complicados del Nuevo Testamento, y a una primera vista parece que está alguien enfermo, llama a los ancianos, se van, oran por él y se debe sanar, ¿no? Y si no te sanas, ¿qué ha pasado? Ha pasado que no ha orado con fe, que le falta fe al enfermo, o le falta fe al que ha orado, ¿no? O, ¿qué más? Siempre hay por ahí a alguien que le ha faltado fe, y eso no es así. Ahora lo vamos a revisar. Esto no significa que porque al final dice la oración de fe salvará. No dice sanará, dice salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, aquí es en el caso de que ha cometido pecado y ese pecado le lleve a la enfermedad. No toda enfermedad es por pecado, ¿no? Aquí dice si en el caso que hubiera cometido pecados, sus pecados, en ese caso del enfermo, se salvará, le serán perdonados. En la antigüedad, sí, casi siempre que veían a alguien enfermo pensaban ya, ¿quién pecó, tú o tus papás? ¿No? Porque alguien ha tenido que pecar, pero así no es tan fácil, ¿no? A veces sí, pero en una amplia mayoría pues hay enfermedades, ¿no?, en el cuerpo que a nosotros nos sobrevienen sin que alguien haya pecado, ¿vale? Y hay muchos enfermos, yo doy fe. Bueno, entonces, ¿qué significa esto entonces? Si no es que vayan, oren por él y él se salve o se sane. Hay muchas iglesias, ¿no?, dentro de las iglesias cristianas que dicen que esto es una... Y hay ministerios, ¿no? Y los apóstoles que hacen a veces sanidad en tal sitio, ¿no? Pero esto no es así, lo está escribiendo Santiago, por ejemplo, y en este tiempo el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? El mismo apóstol Pablo oró 3 veces, ¿no? Un apóstol orando por una enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo, no te voy a sanar, ¿vale? No te voy a sanar. A veces la respuesta del Señor va a ser, no te voy a sanar, a veces te voy a sanar, y gloria a Dios si es así. Y a veces puede ser hasta la muerte, ¿no? Porque no lo sabemos. Todo está en las manos del Señor, la enfermedad, ¿no? Puede ser, digo, para que permanezca con la enfermedad, para que se sane, o puede ser hasta para muerte. El Señor, en su bendita misericordia y para su gloria, es que usa cada circunstancia en su justo lugar, ¿vale? Pablo, por ejemplo, cuando escribió la epístola a Timoteo, Santiago ya se había escrito. Santiago es una de las primeras cartas que se escribió, más o menos por la década del año 40 después de Cristo, y Pablo le escribe su carta mucho más tarde, le escribe a Timoteo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Que estaba mal del estómago, ¿no? ¿Qué le dice? Le dice, llama a los ancianos de la iglesia, ¿no?, que oren por ti, ¿no? Y si tú tienes fe, Timoteo, te va a quitar ese dolor en el estómago. Bueno, probablemente tenía una gastritis o algún problema de estos, ¿no? Porque ¿quién no está preocupado? Y lo peor es que hay muchas enfermedades, ¿no?, del cuerpo que vienen o se agravan con la mente, muchísimas, ¿no? Bueno, no tenemos aquí a ningún psiquiatra, pero cualquier psiquiatra, psicólogo nos lo puede contar, ¿no? A veces uno ya está con problemas, te sale, ¿no?, el herpes aquí en la boca, o te bajan las defensas, o ya te da a veces que tienes que ir al baño corriendo, o se exacerban las lesiones en la piel, la psoriasis. Bueno, les puedo contar yo muchas cosas. Y dentro de estos problemas, Pablo le dice a Timoteo, porque cuando uno está de verdad en la obra del Señor, por ahí está la policía, cuando uno está en la obra del Señor, de verdad que hay muchas preocupaciones. Uno está pensando, ay, ¿quién vendrá este domingo? ¿Cómo estará este hermano? Somos una iglesia, es verdad, pero somos una familia, somos una comunidad. Y tú cuando estás comiendo, ¿no?, y te sientas a la mesa, ¿no?, esta es una mesa, ellos comían, y tú ves que no está alguien de tu familia, ¿qué es lo que piensas?
¿Qué le habrá pasado? ¿No? ¿Por qué no vino mi hermano tal? ¿No? ¿Por qué faltó? ¿Qué le habrá pasado? Ah, bueno, si está de viaje y eso, pues bien. Pero si yo no sabía nada o él me dijo, nos vemos el domingo y este domingo no viene, tú te pones a pensar, ¿no? Y te pones a decir, pues, ¿qué pasó? Somos una iglesia. Entonces Pablo le dice, mira, Timoteo, si tú por tu estómago toma vino, ¿vale? Usa las cosas físicas, usa la medicación, ¿no? Vamos a ir a orar por ti que tienes neumonía, pero tómate la pastilla, ¿no? Que no pase como el COVID, ¿no? Que algunas iglesias pentecostales decían, no vayas al médico, ¿no? No vayas al hospital porque eso es del demonio, tú no estás confiando en el Señor, tú ora y pide al Señor y Él te va a sanar. Pues muchas personas murieron en casa. Aquí el Señor está diciendo, oye, si estoy poniendo a tu disposición aceite, si estoy disponiendo para tu disposición vino, si estoy colocándote para que utilices medicamentos, pues ¿qué más? ¿No? Úsalos. Pues tienes que saber que el Señor es el que va a usar eso y lo va a bendecir si Él quiere. Si no quiere, no te va a hacer efecto. Si Él quiere, hasta no te vas a sanar. Y si Él quiere, tomando esa pastilla o sin la pastilla, Él te va a sanar. Entonces esto, la suma de tu palabra es verdad. No solo podemos coger un texto fuera de su contexto, sino ver ahí, no dice sanará, dice salvará. Y si hubieras cometido algún pecado, tus pecados te serán perdonados, ¿no? El Señor está más preocupado en nuestra vida espiritual y como consecuencia de nuestra vida espiritual se manifestará en nuestra vida material. El 16. Es verdad que nuestra vida individual es muy importante, nuestra vida de oración personal y nuestro tiempo, pero a la vez con Dios, que estamos relacionándonos verticalmente con Dios, también es muy importante nuestra relación horizontal con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, ¿no? Y entonces aquí nos hace ver la importancia. En el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Aquí se usa la palabra sanidad, porque a raíz de la Santa Cena, ustedes recuerdan, en Corinto, ¿no? Porque este pasaje está en Corinto, ¿no? Corinto en ese tiempo era la ciudad más grande en Grecia, no lo era Atenas. Atenas fue después la capital, y Atenas en ese tiempo no era tan grande. Corinto era gigante, tenía 23 templos, era muy, muy grande, tenía 5 mercados, tenía 2 puertos, uno por un mar, por el Egeo y el otro por el Adriático, ¿no? Tenía muchísimas entradas. Y él, en el momento que toman la Santa Cena, ¿qué les dice? Revísense porque hay entre ustedes muchos enfermos y algunos otros duermen, ¿no? No son los que están durmiendo ahí en su silla, sino son los que han muerto. Imagínense. Han muerto porque la causa del pecado, para nosotros, claro, a veces lo minimizamos y como vemos en este mundo, pues que a veces que la gente que hace las cosas mal, que está lejos de Dios, le va muy bien, ¿no? O tienen dinero, o tienen salud, y nosotros estamos a veces mal, a veces no, dependiendo, como les digo, nuestra vida siempre, ¿no? Tenemos varios valles y a veces zonas escabrosas, pero en este mundo, en este tiempo, hay diferentes circunstancias, ¿vale? Y ahora quiero pasar a esta parte, la última, que es la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y él acá luego nos da un ejemplo. Nosotros creemos que la oración es eficaz, vamos a decir amén, seguro. ¿Y entonces por qué no oramos? ¿No? ¿Saben qué significa eficacia? Eficacia es algo que sea eficaz, es algo que hace lo que dice que va a hacer. ¿Vale? Eso es eficacia. Otra cosa, bueno, dentro de los parámetros no hay eficacia, hay varias cosas que tienen su definición. Esto eficaz es que hace lo que va a hacer. Entonces nosotros, a veces, ¿por qué no confiamos en la oración? Porque a veces estamos orando, o a veces nos cansamos, o vemos que no hay respuesta de parte del Señor, ¿no? Entonces a veces, oh, pues yo estoy orando que mi esposo se convierta,
O estoy orando que mi hijo se convierta oye, mi hijo no se convierte. Bueno, a veces el Señor puede responder pronto, a veces el Señor puede demorar en responder, pero es según su voluntad, no es según tus deseos, es según lo que el Señor tenga preparado. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ay, Señor, concédeme los deseos de mi corazón. ¿Pero te deleitas en el Señor? Si te deleitas en el Señor, si vives para Él, si oras, si coges su palabra, tu corazón va a estar moldeado de acuerdo a su pensamiento y Él cumplirá los deseos de tu corazón. No es que tú no te deleitas en el Señor, no tienes trato con el Señor y entonces vas y le pides una cosa y Él te lo da. No, no es así. Entonces todos nosotros pensamos, ¿no?, que la oración es eficaz, pero también pensamos que por nuestra experiencia, que no lo corrobora, que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una experiencia que nos dice que no, o a veces que sí, a veces hemos orado, ¿no? Raquel, por ejemplo, oró, ¿no? Raquel oró diciendo, cómo quisiera que mis padres vengan, y han venido, y yo no escuché más la oración, pero creo que luego pidió que sus hermanos vengan, y también van a venir el siguiente mes, ¿no? Entonces hay algunas oraciones, voy a estar con toda la familia, entonces hay oraciones que el Señor las responde, ¿no? Y las responde rápido. Pues hay otras oraciones que no. ¿Cuál es el kit? ¿Cuál es la diferencia? Es la voluntad del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, según su voluntad. Lo pides en mi nombre, pero según su voluntad. En Juan 14:13 dice, yo lo haré si es para mi gloria, según su voluntad, según su gloria. Sabemos que hay cosas que estorban también, si estás mal con tu hermano, por eso que acá dice, confesad vuestras ofensas los unos para con los otros. Y en Mateo Jesús dice, ¿no?, si llevas tu ofrenda al altar y sabes que tienes un problema, esos son esas cosas pequeñitas, ¿no?, que a veces nosotros no le damos importancia, como Acán, ¿no?, cuando estábamos en el Antiguo Testamento, que él dijo, Jehová que dijo, destruyanlo todo, y su tesoro, el oro, va a ser para mí, para la parte del sacerdocio. Y el tesoro era tan grande que Acán cogió, ¿no?, una barrita de oro y la escondió y dijo, oye, hay tanto, ya con un poquitín, ¿no?, nadie lo va a echar de menos y a mí me va a ser de mucha bendición. Y ellos ya tienen suficiente. ¿Qué pasó? Se fueron a luchar contra Ai, que era un pueblo pequeñito, y perdieron, ¿no? ¿Qué pasó? No, pero Señor, estoy haciendo todo bien, he estado el domingo en tu iglesia, ¿no? He estado leyendo la palabra. Pero si tienes algo contra tu hermano y no lo has confesado, es un tropiezo, ¿no?, que ensucia y mancha tu vida, la vida de la iglesia. Personalmente tenemos problemas en casa, ¿o no? ¿Quién no tiene problemas en casa? Yo ahora estoy bien porque estoy solo. Pero tengo problemas, tengo que hacerme la comida. Hay problemas en casa, ¿no? ¿Quién no lo tiene? Pues esos problemas no solo te repercuten a ti, le repercuten a la iglesia. Le repercuten a tu comunidad, a tu nación, a tu familia, al mundo entero, ¿no? Que no, yo solo tengo, ¿no?, inflamado un dedo o una rodilla, ¿no?, que podemos decir aquí de Albert, y no, todo mi cuerpo está muy bien, solo mi rodilla está mal. No, cuando está mal algo, está mal todo tu cuerpo. Y ese todo tu cuerpo, como nos da el ejemplo Pablo, ¿no?, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, repercute. Tienes un problema en tu trabajo, tienes un problema en tu matrimonio. ¿Quién lo puede solucionar? No, vamos al psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo me va a ayudar. Si es cristiano, seguro que sí, porque tiene la palabra del Señor y te va a hablar, pero si es uno del mundo, te va a decir que tienes que dar lo mejor de ti, porque tú eres lo mejor, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y sigas, que te niegues, porque tú tienes que menguar y menguar totalmente, y Cristo tiene que aparecer en tu vida. Esa es la mejor versión de ti. ¿Eso te dice el psicólogo? No. Entonces, si tú tienes un problema en tu hogar, ¿no?,
¿Qué es lo que tienes que hacer? Ay, voy a sacar cita con el psicólogo. ¿Estás afligido? Tienes que orar. Ahí demuestra dónde está tu confianza y ahí es donde el Señor te va a dar la solución a tu problema de verdad, ¿no? Y ese beneficio tuyo, ese bienestar, ¿no? Si quieres salvar tu matrimonio, quieres salvar tu hogar, quieres salvar a tus hijos, quieres que ellos tengan la mejor educación cristiana, sabiduría, sean sabios, sus parejas, quieres que sea salva tu iglesia, quieres que sea salva tu nación, tu pueblo, tienes que orar, tienes que doblar rodillas, no hay otra manera. No hay otra manera. No, que ore Santiago porque ella está mayor y a él Dios le escucha, ¿no? Porque la oración del justo puede mucho. Él ya ha pasado muchos años y él es justo, ¿no? Y a él le va a escuchar Dios que ya está más cerca, no. Más cerca por sus años de experiencia, ¿eh? Los he visto que se han reído. La oración del justo puede mucho. El justo es aquel que es justificado por la sangre de Cristo. Si tú has recibido al Señor, eres justo y el Señor te escucha. Y si tú te deleitas en el Señor, Él te cumplirá los deseos de tu corazón. Termina dándonos un ejemplo, que voy a terminar también. Termina dándonos un ejemplo, ¿no? Del Antiguo Testamento, de Elías. Elías dice, ¿no? Elías, imagínense un profeta de Dios grandísimo, un apóstol aquí, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Para qué va a orar Elías? Para bienestar, ¿no? Va a orar para algo bueno. Pues Elías oró pidiendo una sequía. Le dijo, Señor, quiero que no llueva aquí. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es como decir acá, Señor, voy a orar para que se le vaya la luz y el agua a esta iglesia 3 años y medio. ¿Pero qué ha pasado? Elías oró por sequía, porque ya nos acordamos ahí todos de los sacerdotes de Baal, ¿no? Y del pueblo estaba dado y entregado a la idolatría. Y el Señor les llama la atención a través de Elías con una sequía. Imagínense una sequía. Aquí es como si fuera, no sé, la pandemia, una crisis económica, porque ellos dependían todo de la ganadería, de las cosechas, de la agricultura. Era un caos total. No había comida para los humanos, para los animales. Era un caos total. Y Elías oró por sequía. Era un hombre como nosotros, dice, sujeto a pasiones. Y oró según la voluntad del Señor, y el Señor lo escuchó. Después oró, después de 3 años y medio, por lluvia, y en ese momento volvió a llover. Para que el pueblo entienda, porque debemos de orar por nuestros gobernantes también. Es que nos llama para orar en toda circunstancia. En ese tiempo, ¿quién gobernaba? Un rey malo, ¿no? Venía su padre, Omri. Esto estamos en el norte, ¿no? En Israel, ya se había separado toda la nación de Israel en 2 partes, ¿no? La de Judá e Israel en el norte. Y en el norte los reyes, cada cual dice, venía peor y hacía las cosas peor. Y colocaban hasta estatuas e ídolos y decía, y este hizo peor que su antecesor. Eso era lo más destacable de cada rey. Omri lo hizo fatal. Y viene su hijo, Acaz, que lo hizo peor y encima se casa con una sirofenicia y trae el culto de Baal al pueblo de Israel y todo el mundo lo acepta. ¿Le suena eso algo? A que tus gobernantes, ¿no?, deciden mucho sobre tu vida y te quieren imponer la ideología de género y te quieren imponer tal cosa o cual cosa. Por eso, como decía Albert también, yo al pensar en la Iglesia Católica, ¿no?, que seguro que hay gente creyente ahí, de verdad orando por un papa que por lo menos sea más ortodoxo con las Sagradas Escrituras, porque a esa gente que de verdad cree en el Señor les va a ayudar más. Porque si es, igual que nosotros, un líder que no es cristiano, que no teme al Señor, pues cada vez coloca cosas peores, ¿no? A nosotros quizás nos aflija un poco, pero al resto de la población que no tiene discernimiento entre su mano derecha y su izquierda, siguen como borreguitos a lo que les ponen, ¿no? Quiero que se queden con algo esta mañana y es que debemos orar, ¿no?
Demos a Dios, sé que es difícil, sé que hay muchas cosas que hacer, pero esta es una característica distintiva de un cristiano, el orar, porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Y en las buenas, orar, cantando alabanzas al Señor a través de las alabanzas, o en tu corazón, o abriendo tu boca, dependiendo de donde estés. Y si estás afligido, pues orando.